Si quieren abrir sus Biblias en Primera de Timoteo y nos quedamos en esta carta. Y vimos un poco acerca de las falsas doctrinas. Amén. El verso 3, Primera de Timoteo 1:3, el objetivo de esta carta a Timoteo es para que se quedase en Éfeso cuando él fue a Macedonia, el apóstol Pablo, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Amén. Y vemos la importancia de mantener una sana doctrina. Amén. Porque mucha gente, muchas iglesias, desgraciadamente, lo que tienen son fábulas, tienen doctrinas de hombres, genealogías, como en el caso de este particular. Dice que solamente acarrean disputas, solamente el fruto, ¿sí? es una contención en vez de ser la edificación de Dios, que es por la fe. Amén. Entonces el apóstol Pablo le encarga a su hijo espiritual, Timoteo, y después lo vamos a ver con Tito. Amén. ¿Cuáles eran las cosas que tenían que hacer dentro del ministerio? Amén. Y acuérdense que estamos hablando de una relación entre un ministro con experiencia y un ministro, el ministro con experiencia es Pablo, y otro ministro, sí, que empezaba o estaba empezando en el ministerio. Amén. Y siempre se necesitan, creo yo con todo mi corazón, a alguna gente le llamamos padres espirituales, otra gente le llama mentores, alguien que yo así lo pongo de esta manera, que vayan más adelante que nosotros. Amén. Que podemos aprender de esas personas. Amén. Y siempre es importante tener una relación con este tipo de personas. Amén. Ha habido gente que ha impactado mi vida, ha habido gente que me ha enseñado cosas. Amén. Yo he tenido que recorrer, sí, mi propio camino, pero al mismo tiempo no ha sido un camino solo. Ha habido gente que nos influencia, hay gente que nos ha enseñado ciertas cosas. Amén. Y yo doy gracias por todas esas personas, pero es importante, sí, tener como ministro, tener como líder esa relación. Y yo le decía a los hombres el otro día que también necesitamos entender que un líder tarde o temprano va a tener que pasar la estafeta. En las Olimpiadas hay una competencia que es la carrera de relevos, ¿sí? Usualmente son 4 corredores, ¿sí? Y cada uno de esos corredores tiene un tramo que recorrer, ¿sí? Y cada uno de esos corredores tiene una responsabilidad de correr su tramo. Pero entonces hay un segmento entre el primero y el segundo tramo, el segundo y el tercero y el cuarto, en el cual se tiene que cambiar la estafeta, un pequeño palito, si lo puedo decir de esa manera, ¿sí? Y muchas veces ahí se califica o se descalifica a los corredores porque solamente se tiene un pequeño tramo para que el corredor, sí, que viene con la estafeta pueda pasar al siguiente. El que la recibe no puede pasar de ese límite. O sea, hay un tiempo específico para pasar la estafeta. Amén. Y es interesante entender que si no lo hacemos, nosotros somos responsables de toda la carrera. Amén. Por ejemplo, si uno de los 4 corredores no pasa adecuadamente la estafeta, la carrera se pierde. Amén. Yo creo que el ministerio cristiano es así. Llega un momento en el cual sí, el Señor nos prepara, el Señor nos envía, el Señor nos levanta, el Señor nos usa, pero también llega un momento en el cual necesitamos pasar la estafeta a la siguiente generación. Una de las cosas que últimamente, y no es en las últimas semanas, sino en los últimos tal vez par de años, lo que le he dicho a la gente es que he visto muchas iglesias ir y venir. Amén. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia que continúa hacia adelante. Si estoy yo o no estoy yo, porque la iglesia no tiene que estar centrada en el líder. La iglesia tiene que estar centrada en el Señor Jesús. Amén. Muchas veces la iglesia está centrada en el líder, o cuando el líder falta, cuando el líder falla, cuando por alguna razón, sí, muchas veces la iglesia se desintegra. Sí, pero la labor de Dios tiene que continuar. Y parte de esta gran labor es que tiene que llegar un día en que nosotros pasemos la estafeta a las siguientes generaciones. Y lo que estaba haciendo Pablo era haciendo lo mismo con sus hijos espirituales. Amén. Nosotros aprendemos de otras personas, querrámoslo o no. Ninguno de nosotros somos una isla en medio de la humanidad. O sea, yo estoy aquí aparte, ¿verdad? Y a ver qué sucede. Nosotros aprendemos de otras personas. Y el apóstol Pablo entendió, como cada uno de nosotros debemos entender, que no somos eternos, ¿sí? Que tenemos un principio, pero que también tendremos un fin, en el sentido que un día nos va a llamar el Señor. Amén. Y que es responsabilidad nuestra tener la capacidad aún de pasar la estafeta. Y lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en estas 3 cartas, primera, segunda de Timoteo, estaba pasando toda su experiencia, estaba diciendo a sus hijos espirituales: esto es lo que deben de hacer, esto es lo que deben de seguir, esto es lo que no deben de hacer. Amén. Y parte de estas
cartas, y ustedes lo pueden ver porque en un panorama del Nuevo Testamento solamente podemos ver ciertos puntos. Amén. Pero también le enseña a Timoteo y le enseña a Tito cómo conducirse delante de la iglesia del Señor. Amén. Hay cosas que como ministros podemos hacer, pero también hay cosas como ministros que no podemos hacer. Nosotros somos llamados a un estándar mucho más alto, ¿sí? que una persona que es una oveja, que asiste a una iglesia. Nosotros tenemos un estándar mucho más alto, porque también somos un ejemplo a seguir. Amén. Dice la palabra del Señor que Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Amén. Todos tenemos un modelo a seguir. Amén. Usualmente, por ejemplo, los niños siguen, sí, a ciertos personajes, sí, pero cuando esos niños se convierten en jóvenes, siguen a ciertos deportistas o siguen a ciertos artistas o siguen a cierta gente. Pero aún los adultos, cada uno de nosotros fuimos creados de tal manera que tenemos un ejemplo a seguir. Nuestro máximo ejemplo, por supuesto, es el Señor Jesús. Amén. Pero también podemos ver el Señor Jesús en diferentes ministros, en el caso nuestro, amén, en el caso de ministros, líderes, pastores, etcétera. Podemos ver, ¿sí?, alguna característica del Señor Jesús o alguna cualidad, algún fruto en las diferentes personas. Amén. Y necesitamos entender que tarde o temprano vamos a tener que entregar la estafeta a las siguientes generaciones. Amén. Veíamos el día de ayer en 1 Timoteo 1:12, ¿sí?, que el ministerio de Pablo, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Amén. Y veíamos cómo un poco el apóstol Pablo había tenido que pasar por esta experiencia. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, verso 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí en primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces el apóstol Pablo fue un ejemplo de clemencia en lo particular, pero cada uno de nosotros somos puestos como un ejemplo, ¿sí?, para la gente que está alrededor. Amén. Verso 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, amén, es tan importante recibir la revelación de parte del Señor para cada persona, amén. Una de las grandes labores de un líder es, por la guianza del Espíritu Santo, por la guianza de las promesas del Señor, poner a la gente en los lugares adecuados, amén, porque somos un cuerpo. Y ese cuerpo tiene muchos miembros. Y una de las responsabilidades de un líder, de un pastor, de un ministro, es también aceptar que hay gente, ¿sí?, que puede hacer ciertas cosas que a lo mejor o estamos limitados o a lo mejor no podemos hacer, y que somos un cuerpo. Amén. En una de las iglesias que estuve en México hace muchos años, me dio tristeza y realmente no estaba yo buscando, de repente apareció en una de las redes sociales y una de las cosas es que a veces los pastores quieren ser todólogos, ¿verdad? Quieren dirigir la alabanza, quieren predicar, quieren traducir, amén. Desgraciadamente esta iglesia, después de muchos años, el pastor sigue haciendo las mismas actividades. Tenemos que aprender a delegar, ¿sí? Gracias a Dios que yo no dirijo la alabanza en la iglesia, porque si no la iglesia toda se hubiera ya ido, amén. Como les decía el día de ayer, eso no es mi don, amén. Pero le voy a decir una cosa, una de las cosas como líderes, amén, no solamente es delegar, sino también producir hijos espirituales, amén, que podamos encargarnos de ellos, amén. Tiene que haber esa relación con esas personas, amén, porque va a haber personas que van a seguir la labor que nosotros a lo mejor o empezamos o simplemente recibimos de otra persona y hemos continuado, amén. Entonces es muy importante esto. Y cuando Pablo le dice a Timoteo en el verso 18, este mandamiento, es porque él tenía toda la autoridad sobre su hijo de mandar y decirle, esto es lo que debes de hacer, es lo que te estoy encargando, amén, que conforme a lo que Dios te ha dicho, amén, entonces milites, luches, amén, para que tú sigas adelante manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. A algunos se le da el ejemplo, mira, Timoteo, no quiero que termines, ¿sí?, como estos dos personajes, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, amén. En el camino vamos a encontrar también gente que no va a proseguir adelante, amén, pero también en el camino vamos a encontrar gente que va a seguir adelante, amén. Le voy a decir una cosa, unas características de estas cartas es la influencia de un padre espiritual sobre un hijo espiritual. Y vuelvo a repetir, todos necesitamos un padre espiritual, amén. A veces son padres espirituales. Todos necesitamos
un ejemplo. Yo siempre le digo a la gente, porque hay pastores que he conocido que dicen que no se someten a nadie, que solamente su sometimiento es del Señor, pues adelante, pero no van a ir muy lejos. Amén. Porque el Señor ha puesto líderes en esta iglesia y siempre le digo, ¿sí? Los pastores que yo he tenido, ¿sí? Los que han impactado mi vida son gente que va más adelante que mí. ¿Sí? Van 10, 15 años más adelante. ¿Sí? Porque el Señor los ha puesto para que yo aprenda de ellos. Amén. Para que también yo me aprenda a someter a ellos. ¿Sí? Y someterse no es algo de que a fuerzas me tienes que dar cuenta, es algo voluntario. Amén. Es algo que debe de salir del corazón. ¿Por qué? Porque no somos infalibles. Amén. Y porque también necesitamos, ojalá el cuerpo del Señor, o sea, la iglesia, entendiera que necesitamos trabajar en equipo. Una de las cosas que a veces nos falta como cristianos es aprender a trabajar en equipo, ¿sí? A veces creemos que las denominaciones solamente podemos trabajar con gente de nuestra denominación. Amén. Y le voy a decir una cosa, un día va a tumbar Dios todas las denominaciones y solamente va a haber una sola, el cuerpo de Cristo. Amén. Los protagonismos, gracias a Dios, le voy a decir una cosa, algo que le ruego al Señor, es que todos los protagonismos se vayan en el nombre del Señor. Amén. Hace poco murió un profeta muy famoso en los Estados Unidos y mi hijo, veníamos en el automóvil, íbamos rumbo a la iglesia y me puso una de esas profecías. Yo la había oído, pero él había estado oyendo sus profecías y esa profecía le dio hace muchos años, pero dice que en el último avivamiento va a ser una generación, y ponía esta palabra en inglés, faceless generation. ¿Qué significa faceless generation? Era una generación en la cual los hombres y mujeres que se levantaban, nadie los conocía. No necesitaban publicidad, mercadotecnia, todo este tipo de cosas. Nadie los conocía, pero eran grandemente utilizados por el Señor. Dice, esa va a ser una de las cualidades del último avivamiento. No va a haber protagonismos. No va a haber decir, es esto, es aquello. ¿Sí? Lo único que van a ver es al Señor Jesús actuando en todas estas personas. Amén. Y yo lo creo con todo mi corazón porque lo necesitamos como iglesia. Espero que yo creo que en estos días lo que más se necesita es un poco una limpieza. Yo no voy a hacer la limpieza, por supuesto la va a hacer el Señor, pero se necesita una limpieza, y una de esas limpiezas es el protagonismo que existe en muchos lugares. Amén. A lo mejor solamente existe en Estados Unidos, eso lo veo muy seguido, a lo mejor en Guatemala no existe eso. Amén. Pero le voy a decir una cosa, es algo que ha infectado el cuerpo del Señor y que necesita ser quitado, porque somos un cuerpo. La identidad la tenemos en el Señor Jesús, la cabeza es en el Señor Jesús. El nombre que se debe ser levantado sobre todo nombre es el nombre del Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Primera de Timoteo capítulo 2 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aún he encontrado gente que se dice cristiana, que cree que hay otro camino al Padre, ¿sí? O sea, que no solamente es Jesús el único camino, sino que hay otro camino. Hay muchos cristianos que realmente no están bien cimentados, no están bien fundamentados en la verdad. Amén. Y la Biblia una y otra vez repite, solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Amén. Y maestro de los gentiles en fe y verdad, algo lo que un poco tocaba mi hermana antes de yo comenzar. Amén. Pablo sabía específicamente a qué había sido llamado: a ser predicador, a ser apóstol, amén, y a ser maestro de los gentiles. Y ese fue su principal ministerio, maestro de los gentiles. Mientras Pedro, sí, fue el maestro principal, el líder de la iglesia de los judíos en Jerusalén, amén. Pablo fue el predicador, fue el maestro, fue el que puso las bases de cómo nosotros llevamos la iglesia el día de hoy, pero su principal ministerio fue hacia los gentiles, amén. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 3, aquí encontramos los requisitos de los obispos, lo que los llamamos obispos o ancianos, amén. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, es bueno anhelar esta posición, sí, lo dice la palabra del Señor, pero hay ciertas características, amén. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esto es algo muy importante, que gobierne bien su casa, amén. Realmente la iglesia es un conjunto de familias, amén.
lo que sucede dentro de tu casa tarde o temprano se va a reflejar dentro de la iglesia, por más que tapes las cosas. Si las cosas están mal, puedes tapar las cosas por cierto tiempo y aparentar en la iglesia cierta cosa, pero tarde o temprano se va a exponer lo que hay, amén. Entonces, la palabra del Señor es bien clara que nuestro primer ministerio es nuestra familia, es nuestra casa. Si el cristianismo no funciona dentro de nuestro hogar, amén, pues no va a funcionar fuera de él, amén. Entonces es muy importante no solamente ver las cualidades, sino ver la casa, amén, cómo se lleva, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y lo dice el verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, sino no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, amén. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, amén. Hay otra de las cosas, vuelvo a repetir, no sé, algunas cosas puede haber iguales, otras diferentes, pero muchas iglesias de donde yo vengo, usualmente después de 3 semanas, hermano, usted va a ser diácono, hermano, usted va a hacer eso, hermano, y muchas veces lo hacen para que la gente se quede sin ninguna calificación, amén. Hay un tiempo que hay que ver el fruto de las personas, amén. Iniciar una obra no es fácil, ¿sí? Usualmente es uno, la esposa y tantán, ¿verdad? Ahí acaba el ministerio, ¿verdad? Pero conforme vamos caminando con el Señor, amén, el Señor va añadiendo la gente que el Señor quiere que sea añadida, amén. Porque el pastor es preparado para la congregación, pero también la congregación es preparada para el pastor, amén. A veces decimos, Señor, ¿por qué no te llevas a esta persona, amén? Pero el Señor ha designado a esa persona para desarrollar cierta característica en nosotros, amén. Estoy seguro que si usted es pastor o ministro, alguna vez ha tenido, a lo mejor no esa oración, pero ha tenido esa idea, amén. Pero hay un tiempo de prueba, amén. A lo mejor si tú eres parte ya de algo establecido, aún así hay un tiempo en el cual se ve el fruto de las personas, amén. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Yo a veces le llamo que a la gente irreprensible es aquella persona que no tiene cola que le pisen, ¿sí? Que si hubo pecado o pecados en el pasado han sido perdonados y han sido cubiertos, en el sentido de que, por ejemplo, si hubo algún problema en el pasado, se ha pedido perdón, se ha restaurado, se ha hecho las cosas correctas, porque todos hemos cometido errores, amén, todos hemos pecado, amén. Pero una cosa es eso y otra cosa es realmente entender que debemos no solamente de admitirlo, sino que reparar las cosas, amén. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de seguir la paz con todos, en lo que cabe dentro de nosotros, amén. Tenemos que seguir la paz con todos para poder ser irreprensibles, amén. Primera de Timoteo capítulo 4. Claramente dice el verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, el Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, ¿sí? Que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, amén. Entonces no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se oye bien está bien. Tenemos que tener cuidado con la doctrina que nosotros escuchamos, amén. Muchos, desgraciadamente también hoy en día muchos cristianos, ¿sí?, van de congreso en congreso y de conferencia en conferencia, porque esta es la iglesia de moda. Siempre va a haber una iglesia de moda, desgraciadamente, amén. Y digo desgraciadamente porque mucha gente es atraída por eso. Usualmente la iglesia de moda es muy moderna, hay mucha gente, pero ¿qué es lo que realmente se está enseñando? Amén. Ahora vuelvo a repetir, mucha gente tiene el concepto equivocado de que las iglesias grandes son malas y las iglesias pequeñas son buenas. No, hay iglesias pequeñas y muy malas y hay iglesias grandes y muy, muy malas. O sea, yo no creo que sea la cantidad de personas, la doctrina, amén, que después va a producir el fruto de esa iglesia. Amén. Si se enseña la sana doctrina,
va a estar el fruto adecuado. Así de sencillo. Sean 10, sean 100, sean 1000. Amén. Todas las iglesias van a tener problemas. Amén. Yo sé, las iglesias grandes se multiplican los problemas porque hay más gente. Sí, así de sencillo. A veces en una iglesia pequeña, sí, no es tanto, aunque a veces cuando la mitad de la iglesia tiene problemas, una iglesia pequeña y por alguna cosa hay algún problema, pues sí, pareciera ser como si hubiera explotado una bomba, ¿verdad? Pero lo mismo sucede con una iglesia grande, pero es en la sana doctrina, ¿sí? Lo que se enseña, eso es lo que va, el fruto que va a producir. Pastor Bailey tiene un ejemplo. Por supuesto, no le voy a decir qué iglesia, sé qué iglesia es, pero hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años él tuvo una visión acerca de cierta iglesia y el Señor le decía claramente, estoy parafraseando, no recuerdo exactamente las palabras, pero él decía que veía en esa visión que el Señor iba a multiplicar esa obra. Entonces vio, y a lo mejor ustedes lo han leído en alguno de los libros, ¿sí? Porque esa visión está en varios libros, ¿sí? Que el fruto que iba a ser multiplicado de esta iglesia, que después se iba a convertir en algo muy grande, eran como manzanas, pero eran manzanas podridas. No eran manzanas buenas, sino eran manzanas podridas. Muchas manzanas, pero podridas todas ellas. Amén. Entonces, amén. Desgraciadamente hoy en día, desde aquel entonces, estamos hablando de casi 2000 años atrás, amén. Dice, habrá espíritus engañadores, habrá doctrina de demonios, amén. Por la hipocresía de mentirosos que cauterizando la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Entonces, voy a repetir, es tan importante lo que recibimos, ¿sí? La clase de comida espiritual que recibimos, la clase de comida espiritual que damos a otras personas, es tan importante porque eso va a determinar el fruto el día de mañana. Amén. Si esto enseñas a los hermanos, verso 6, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Y una de las cosas que continuamente Pablo le dice a Timoteo es que siga adelante, ¿sí? Que sea fiel. Amén. Y cuando uno es, y no estoy diciendo que ahora soy, wow, porque no lo soy. Pero recuerdo que los primeros años, ¿sí? Uno necesita constantemente, ¿sí? de gente que le diga, siga adelante. Sí, va a haber problemas, sí, pero porque no es fácil, el ministerio no es fácil, amén. Es glorioso, sí, porque puedes ver la mano de Dios actuando en tu vida y en la vida de los demás, pero al principio no es fácil, se necesita de un continuo, ¿cómo se llama? De que otras personas más experimentadas que van más adelante de nosotros nos puedan animar, nos puedan fortalecer, amén. David cuando salió huyendo fue primero con Samuel quien lo había ungido, amén. Y aquí vemos en este ejemplo que Pablo continuamente le dice a Timoteo, esfuérzate, sigue adelante, mantente, ¿sí? Sé un buen soldado, sé un buen ministro, amén. Y se necesitan oír esas palabras, y parte de la importancia de un padre espiritual sobre un hijo espiritual es esto. Así como nosotros a nuestros hijos, por ejemplo, cuando ya están en la universidad, ¿verdad? Y se ponen difíciles las cosas, ¿qué nos dicen nuestros padres? Échale ganas, sigue adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo necesitan, amén. Cuando tienen su primer trabajo, ¿verdad? Y llegan del trabajo, ¿verdad? Y tienen un montón de problemas del trabajo, ¿qué les decimos? Sigue adelante, ¿sí? Te cuentan tus problemas, etcétera, etcétera. Tú necesitas esa clase de relación, ¿sí? No solamente yo. Amén, gloria a Dios. Nuevamente le vuelve a repetir en el verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Si Dios, el Señor nos ha dado dones, un don o muchos dones, amén, tienen que ser utilizados. Sí, eso de que, ay, me da miedo, ay, será o no será, esto y aquello, parte de cuando el Señor nos empieza a usar en los dones espirituales, pues sí hay ciertos riesgos, amén. A veces yo le digo a la gente, es preferible, hermano o hermana, que diga lo que el Señor le está haciendo sentir. A lo mejor si se equivoca en alguna cosa, sí, pero Dios purifica a Dios, que en vez de eso permanecer callado y, ay, pues, oh, Dios me dio un sueño, y es un sueño de parte del Señor, a lo mejor es para la iglesia, a lo mejor es para una persona en particular, amén. Necesitamos utilizar los dones, necesitamos ejercitarnos en esos dones, amén.
Verso 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego dice verso 16, y esto es algo para todos nosotros, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, no somos infalibles, tenemos que tener continuamente cuidado. Y a veces fallamos, sí, y tenemos que pedir perdón, sí. Y a veces nos equivocamos, sí, nosotros los pastores no somos perfectos, ¿sí? A veces nos equivocamos, a veces yo he tenido que pedir perdón y decir, Señor, pero me requete falló, ¿verdad? ¿Sí? O de repente me sigue saliendo lo Carvajal, ¿verdad? Se me alborota. Amén. A veces me dice mi esposa, cálmate, o sea, tengo paciencia, pero mi paciencia tiene un límite, ¿verdad? ¿Sí? A veces la gente cree que soy muy calmado, sí, usualmente soy muy calmado, pero de repente se me prenden las pilas y, o sea, no lo hago en público, ¿verdad? Pero sí, o sea, necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Algo que Dios está tratando últimamente es la paciencia, ¿verdad? Hay ciertas situaciones que me gustaría tener un botón en mi oficina y hacer pum y que todo se desapareciera, ¿verdad? Y créame que en uno de esos casos traté, de veras, traté. Hasta que me dijo el Señor, déjalo en mis manos. Porque tú estás tratando de resolverla en tus manos. Amén. Y sinceramente no me había dado cuenta. Porque cuando eres pastor, pues no tienes varias cosas, sino tienes muchas cosas. Sí, y a veces quisieras hacer ciertas cosas y decir, ¡pin! Y, ay, Señor, gracias. Se desapareció esto, pero no. Y el Señor me dijo claramente, déjalo en mis manos. Yo voy a tratar con la situación. Y me dijo también claramente, tú tienes que tratar a esta persona con justicia. No es que yo estuviera tratándola injustamente. Realmente esa persona ha sido injusta. Amén. Pero yo no tengo que responder de la misma manera. Yo tengo que tratar a esa persona en justicia. Amén. Entonces también nosotros estamos en un proceso, mis hermanos. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo capítulo 5 nos habla de nuestra responsabilidad hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Amén. Todo nuestro trato con las personas tiene que ser en base a la pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. A veces la iglesia tiene que estar dispuesta a ayudar. Amén. Pero desgraciadamente hay gente, ¿sí?, que no quiere proveer para los suyos. Amén. Tenemos que saber la diferencia entre el uno y el otro. Y hace un caso acerca de las viudas. Las viudas, hay ciertas calificaciones, amén. Y si hay una viuda con las calificaciones correctas, la iglesia tiene que hacerse cargo de ellas, amén. Por ejemplo, verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Amén. La disciplina dentro de la iglesia sí tiene pasos que seguir, pero es necesaria. Amén. Y sí, tenemos que ser pacientes, pero llega un momento en el cual si las personas no responden a las diferentes oportunidades que se le da conforme a la palabra del Señor, entonces tiene que haber una disciplina pública. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Primera de Timoteo capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, aquí ninguna persona está bajo el yugo de esclavitud, pero en ese tiempo sí había muchos esclavos, miles de esclavos. Dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Aún en medio de estas circunstancias difíciles, aquellos que estaban sobre esclavitud tenían que hacer lo correcto delante del Señor. Amén. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. También aquí nos habla acerca de aquellos que quieren enriquecerse. Verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación
y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. La Biblia no dice raíz de todos los males es el dinero, sino es el amor al dinero. Amén. El dinero en sí, ¿sí?, no tiene ninguna cosa. Es el amor que le tengamos. Por ejemplo, si vamos más adelante y vamos a ir a Primera de Juan, ¿sí?, dice la Biblia que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Otra cosa que no debemos de amar es el dinero. Amén. El Señor quiere, ¿sí?, que limpiarnos de esas cosas que a lo mejor seguimos amando. Amén. Y este es el problema, ¿no? En particular, ¿sí? Una persona puede tener mucho dinero, puede tener poco dinero, amén. Pero no solamente es eso, sino es también el amor que le tiene a las cosas materiales, amén. Y como dice aquí, el cual codiciando algunos se extraviaron o se desviaron de la fe, amén. Y fueron traspasados de muchos dolores, amén. Ahora Pablo le vuelve a decir a Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Durante muchos años tuve un trabajo y era pastor de la iglesia, amén. Y esto lo he visto muchas veces. No podemos combinar el trabajo con la iglesia, en el sentido de que muchos pastores no solamente usan el púlpito para predicar y enseñar, sino también para vender ciertos productos. Amén. Es muy fácil caer en ese tipo de cosas. Y siempre le digo, he dicho a la iglesia, no es por orgullo, sino porque creo en un Dios que te provee para todas las necesidades. Nunca he pedido prestado a la gente de la iglesia, nunca. ¿Ha habido tiempos de necesidad? Por supuesto que sí. Amén. Pero nunca he pedido prestado dinero, ni nunca ay, por favor, hermanos. O sea, no solamente es eso, a veces puede salir ciertas cosas de nuestro corazón, amén. Si nosotros somos líderes, amén, tenemos que predicar la palabra del Señor. Si todavía somos bivocacionales, porque vuelvo a repetir, yo lo fui durante muchos años, el Señor me ha dado oportunidad apenas en los últimos 4 años de ser pastor de tiempo completo, porque también ya era el tiempo, amén. Al principio no lo fue, amén. Y Dios provee de todas las cosas. Yo tengo un salario de la iglesia, amén. Ese salario todavía no es el 100% de lo que necesito. Dios ha provisto de otros lugares, pero le damos gracias a Dios, mi esposa y yo, por lo que el Señor ha hecho. Pero siempre tuvo la conciencia de no mezclar una cosa con otra, amén. Por eso dice la Biblia, huye de estas cosas, amén. Huye de estas cosas, huye de estas cosas materiales. Aunque estemos trabajando, aunque tengamos un trabajo secular, huye de estas cosas en el sentido de tu responsabilidad es enseñar la palabra del Señor. Tu responsabilidad es poner a Cristo en número 1. Tu responsabilidad es ser ejemplo para otros, amén. Y después dice el verso 12, pelea la buena batalla de la fe, amén. Siempre va a haber una batalla, amén. Tenemos que acostumbrarnos. Sí, a veces quisiera, la carne a veces quisiera no tener batalla, no tener circunstancias difíciles, pero siempre va a haber una batalla. Amén. Tenemos que acostumbrarnos a ellas. Amén. No he conocido a algún hombre que haya sido grandemente utilizado por Dios que no haya tenido muchas batallas en su vida. Cada uno de ellos ha tenido grandes batallas. Amén. Pero tenemos que pelearlas y en el nombre del Señor tenemos que ganarlas. Amén. Fuimos llamados a ser vencedores. Amén. Pero para poder vencer, primero tenemos que luchar. Hay gente que es muy buena para declarar, pero es muy mala para luchar. Yo creo que se necesitan las dos, amén. Declarar la victoria, sí, pero también tenemos que luchar por la victoria. Amén. Hay gente que declara muchas cosas, pero a la hora de los trancazos, amén. Mucha gente cree que solamente declarando, no solamente son palabras. Va a haber una lucha y por supuesto es una lucha espiritual, amén. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, que es sin mancha, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesús. Amén.
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Verso 20 vuelvo a repetir: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, amén, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amén. A veces podemos entrar en discusiones que al final no nos van a llevar a nada. Amén. Yo sé que tenemos que luchar. Parte de esa lucha es proclamar el evangelio. Pero también hay veces que podemos hablar y hablar y hablar y no llegar a ningún acuerdo. Y a veces es necesario también, ¿sí?, tantas palabras y tantas cosas dejarlas a un lado. Amén. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a la gente, es el Espíritu Santo el que convence. Nosotros muchas veces tenemos que insistir, sí, pero a veces creemos que también somos el Espíritu Santo, que vamos a convencer a esa persona. No, eso se lo tenemos que dejar al Señor. Amén. Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad es proclamar la verdad que hemos recibido. Amén. Proclamar las cosas que el Señor nos ha puesto. Amén. Y el hecho de convencer se lo tenemos que dejar al Espíritu Santo. Amén. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Esta epístola, registra, es el último de los escritos registrados por Pablo. Amén. Y también nos da un excelente entendimiento de sus últimos días, de los últimos días de Pablo, pues esperaba con gozo su coronación real en los cielos. La epístola es esencialmente un recordatorio a Timoteo de que solamente quienes soporten hasta el fin cosecharán las recompensas. Amén. Las palabras claves, en 2 de Timoteo es la palabra fe, la palabra fiel, que son 11 veces, la palabra doctrina, enseñanza, palabra y verdad. Amén. Y tal vez uno de los versos claves de 2 de Timoteo en el capítulo 4, amén, de los versos del 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es interesante. Lo que hay el día de hoy, hay muchos maestros por todos lados, pero muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero muchos de ellos predican acerca de las concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseo, ¿sí? Si tú tienes comezón de oír algo más y esa comezón está alimentada por cierto deseo en tu corazón, va a haber un maestro o una maestra que te van a alimentar de eso. Pero eso no significa que sea la sana doctrina. ¿Me explico? El clásico, no tengo que ir muy lejos, el deseo de tener mucho dinero. ¿Sí? Para muchos es un deseo desordenado, porque la palabra concupiscencia no solamente significa deseo, sino deseo de lo prohibido. Amén. Ahora, no estoy hablando de que Dios esté en contra de los millonarios, no estoy hablando de eso. Pero si tu deseo principal es el hacer dinero, es un deseo equivocado, porque no debe de ser eso. Amén. Pero va a haber un montón de maestros y maestras que se amontonarán, ¿sí?, conforme a tus deseos. Amén. A veces preguntamos, ¿pero por qué la gente oye eso? Porque eso está en el corazón. El corazón es como una brújula. ¿Sí? ¿Alguna vez hemos visto una brújula? Es más, le voy a decir una cosa, la mayoría de los teléfonos hoy en día tienen una brújula por ahí, en todos los apps que tienen, hay una brújula por ahí. ¿Para qué nos sirve? No sé, porque la mayoría no sabe si la tiene ahí, pero la brújula siempre trae una dirección que es el norte. Amén. Tu brújula, tu corazón, perdón, es como una brújula, ¿sí? Pero ¿cuál es tu norte? O sea, tu corazón siempre va a apuntar como una brújula. Mi pregunta en esta noche, ¿dónde apunta tu corazón? Porque donde apunte tu corazón, eso es lo que tus oídos van a querer oír. Si apunta al Señor, amén, eso es lo que tus oídos van a querer oír. Pero si no es el Señor y son otra bola de cosas, eso es lo que tú
vas a querer oír. Muchos de los predicadores hoy en día, al menos en el país del cual vengo, realmente no son predicadores. ¿Sí? Es más, no son ministros. Amén. Platican muy bien, usan las palabras, wow, tienen realmente no es unción, sino tienen este magnetismo para la gente. Pero desgraciadamente no están llevando a las personas a las cosas de Dios. Lo están llevando a ciertos deseos, lo están llevando a ciertas pasiones. Amén. Y mucha gente desgraciadamente va detrás de ellos. Amén. Por lo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán, no recibirán la sana doctrina. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay cada cuento chino que a veces he oído. Hace muchos años, estoy hablando de hace como 10 años, teníamos la televisión cristiana. Y dije, wow, alabado sea el Señor, ¿no? Dios mío, la tuve que cancelar. Porque de los 20,000 programas, porque hay un montón de programas, solamente 2 o 3 eran los buenos, los demás eran un montón de paja. Y algunas personas salen con unas fantasías. A veces cuando tenía tiempo me ponía a decir, ¿y dónde está eso, man? ¿De dónde se sacaron esto? Amén. Hasta que un día cancelamos no solamente la televisión cristiana, sino cancelamos el cable. Gracias a Dios. Ni tenemos tiempo realmente de ver la televisión. Y cuando vemos la televisión, ¿sí? Como no tenemos cable, gracias a Dios, ponemos una película tranquila y con eso nos entretenemos. Amén. Pero es una cosa, hay tantas fábulas que se predican hoy en día. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Uno de los propósitos de esta carta era pedirle a Timoteo que fuera a Roma y también era dirigir a Timoteo en tiempos de apostasía, o sea, cuando la gente se aparta. Y uno de los mensajes principales es que el verdadero ministro de Cristo no debe de avergonzarse. Amén. El verdadero ministro debe de ser fiel en tiempos difíciles y en tiempos de apostasía principalmente. Y el verdadero ministro tendrá una sana doctrina enseñando y predicando la palabra de verdad. Acuérdense que la verdad, sí, está en Jesucristo. Por eso el Señor dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad. No solamente son un conjunto, sí, de normas, es la comunión con la verdad, con el que es toda la verdad, es con el Señor. Amén. A través de esa comunión, sí, yo sé que es necesario estudiar, sí, yo sé que es necesario, si tenemos la oportunidad de ir a un instituto bíblico, sí, pero nuestra principal fuente es el Señor mismo. Amén. Ahí es donde vamos a aprender la verdad. Amén. A veces hay cosas que no entendemos, tenemos que pedirle al Señor, Señor, no entiendo, hazme conocer. Y el Señor nos hace conocer. Amén. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, voy a empezar desde el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Y a veces el Señor nos tiene que repetir esto, no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. A veces podemos tener miedo de enfrentarnos a ciertas cosas, sí, somos humanos. Pero el Señor nos ha dado poder, amor y dominio propio. Amén. Yo a veces le he dicho a la gente últimamente, no al principio, pero a veces la gente cree que el pastor tiene todas las respuestas. No. Muchas veces, en medio de una circunstancia, en ese momento le he tenido, Señor, no sé qué hacer. Y le voy a decir una cosa, para mí ha sido la forma más fácil de saber qué hacer. Lo primero que le digo, Señor, no sé qué hacer, revélame, por favor. ¿Qué debo de hacer o qué debo de decir o cómo debo de actuar? El Señor siempre, ¿sí? O inmediatamente o casi inmediatamente, el Señor me ha dado la respuesta. Amén. Porque, vuelvo a repetir, a veces la gente cree que uno como pastor lo sabe todo. No. Amén. ¿Tenemos cierta experiencia? Sí, pero cada caso es diferente. Amén. Cada circunstancia que enfrentamos es diferente y necesitamos la sabiduría del Señor. Y a veces puede haber temor en medio de eso. Amén. Por ejemplo, lo clásico, que una persona no quiere compartir la palabra es por temor. Cuando una persona no quiere ir a predicar es porque tiene temor. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Tenemos que vencer ese temor. El Señor no nos ha dado ese espíritu, sino el Señor nos ha dado, amén, el poder, el amor y el dominio propio. ¿Sí? Y aún Timoteo necesitaba oír eso porque había temor en su vida. Amén.
Si vamos al capítulo 1, versos 16 al 18, aquí el apóstol Pablo nos da un ejemplo de alguien que no se avergonzó, de alguien que no tuvo temor, sino que fue, ¿sí? Y confortó a Pablo, porque aún Pablo necesitaba de confort. Amén. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Amén. A veces los grandes hombres de la fe también necesitan recibir de parte de otra persona. Amén. A lo mejor creemos, hay personas súper, ultra, recontra espirituales y no necesitan de nadie. No, si el apóstol Pablo necesitó de confort de alguien más, amén. Y Dios pone las personas, amén, para que vengan y también traigan esa medicina a nuestra alma. Verso 17, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Pablo también en sus cartas siempre reconocía a la gente o a las iglesias que habían respaldado su ministerio o que siempre habían ayudado al ministerio. Había iglesias que sí y había iglesias que no, pero siempre reconocía, y es bueno reconocer, amén, lo que Dios hace a través de otras personas. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2. Verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que le decía al principio acerca de pasar la estafeta, de delegar funciones. Amén. Pero no solamente eso, dice la palabra del Señor, que tengan la capacidad de enseñar también a otros. Tal vez uno de los ministerios más comunes y más necesarios es el ministerio de enseñanza. Amén. Se necesitan enseñar a niños pequeños, se necesitan enseñar a niños medianos, se necesita enseñar a jóvenes, se necesita enseñar a adultos, se necesita enseñar a mujeres, se necesita enseñar a hombres. Amén. Se necesitan enseñar en la cárcel. Hay gente que tiene grandes ministerios dentro de la cárcel. Amén. Porque aún dentro de la cárcel la gente necesita oír de la palabra del Señor. Le voy a decir una cosa, en nuestro caso nosotros no tenemos un ministerio de cárceles, pero muchas veces yo he visitado a gente en la cárcel y usualmente una persona en la cárcel que tiene que pasar un largo tiempo es olvidada fácilmente. Se olvidaba fácilmente. Y el ambiente en una cárcel es muy difícil. Necesitan de ese consuelo. Amén. Uno de los ministerios que nosotros tenemos, que consideramos una iglesia, es en un lugar donde no hay paredes, es un campo abierto, en donde cada domingo se lleva la palabra del Señor. Empezó como evangelismo y el día de hoy se ministra a los hombres, porque son hombres los que hay ahí, hombres buscando trabajo. Y esto lo ha tomado después de 4 años un grupo grande de hombres. Pero voy a decir una cosa, los hombres solos, en el caso ese es lo que nosotros hemos descubierto, también hay mujeres solas, pero el caso de los hombres solos necesitan tanto, ¿sí?, de que sean oídos por otros hombres, de que podamos orar, interceder. Y una de las cosas que siempre desde un principio fue que nosotros creíamos que íbamos a evangelizar y solamente era eso, pero el Señor nos empezó a llevar a más, y prácticamente el día de hoy es un servicio al aire libre, o sea, no hay un edificio, amén. Y creo, yo he buscado, en la cercanía hay 2 iglesias, y he buscado a lo mejor poder poner a estos hombres dentro de este lugar, en un lugar mejor, pero le voy a decir, hasta el día de hoy realmente se han cerrado las puertas. Parece ser que ese es el lugar en el cual debemos de estar, pero muchos hombres han sido fortalecidos, muchos hombres hemos orado por ellos, porque están solos, amén. Muchos inmigrantes van a trabajar y al final del día están tan cansados que no hacen otra actividad. Y muchos de ellos es los 7 días a la semana, ¿sí? Después de un tiempo, y usualmente es un corto tiempo, no solamente extrañan a su familia, extrañan a sus hijos, sino a veces caen en una depresión, a veces también se juntan con la gente equivocada y empiezan a tomar, empiezan las drogas. Algunos de ellos viven afuera cuando tienen la capacidad suficiente física de poder trabajar y sostenerse, pero no quieren sostenerse y pagar una renta porque quieren pagar el vicio. Amén. Y le voy a decir una cosa, Dios nos ha dado la oportunidad, y se lo digo no se lo digo por presumir, sino se lo digo simplemente porque hay tantos ministerios en los cuales el Señor nos puede llevar, que hemos tenido la oportunidad aún de enviarlos de regreso a su familia, porque es lo que realmente necesitan, porque dentro de los Estados Unidos se meten en problemas constantemente. Es muy fácil, ¿sí?,
tener relativamente es fácil tener un trabajo, ¿sí? Relativamente es fácil ganar cierta cantidad de dinero y relativamente es fácil meterse en problemas. Y es muy fácil meterse en problemas, amén. Entonces, como eso hay muchos ministerios, amén. Y parte de ese ministerio no solamente es ver eso, sino también enseñar a otros. Amén. Enseñar a la gente en la calle, enseñar a la gente en las cárceles, enseñar a la gente dentro de la iglesia. Amén. Las famosas células. Yo sé que las células no funcionan en todos los lugares. Amén. Pero muchas iglesias son establecidas dentro de una casa. Amén. Porque se empezó a enseñar la palabra del Señor y de ahí, ¿sí?, se siguió a otras cosas. Amén. Verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Verso 5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Amén. Si tú estás en este instituto, alabado sea el Señor, porque te estás preparando como ese obrero. Amén. En tu corazón está el deseo de presentarte delante del Señor aprobado. Amén. Y le voy a decir una cosa, siempre estamos aprendiendo. Siempre, si tú mantienes, te puedo decir una cosa, tú puedes aprender de una persona que recién se ha convertido al Señor, tú puedes aprender de una persona que lleva más años que tú en el Señor, o tú puedes aprender de una persona que lleva más o menos el mismo tiempo. Realmente el tiempo no es aprender a escuchar, aún de la persona o más sencilla, amén, y aún hay cosas que aprendemos, amén. Yo usualmente, si no estoy predicando, ¿sí?, cuando estoy sentado, estoy yendo y estoy tomando notas, porque estoy seguro, de algo estoy seguro, voy a aprender algo ese día. Amén. Hace muchos años, y estoy hablando de hace muchos años, a veces me impresionaba la gente que predicaba muy bien. Amén. Pero el día de hoy me he dado cuenta, amén, que se puede aprender de todos. Hay veces que he recibido revelaciones de parte del Señor de las personas más sencillas. Una palabra o una frase, o a lo mejor todo el mensaje ha sido, wow, Dios me está hablando. Y le voy a decir una cosa, una de las claves en la vida cristiana es siempre tener esa hambre y esa sed. Y si tú estás abierto a eso, ahora vuelvo a repetir, tienes que oír lo correcto, no lo incorrecto. Amén. Pero si tú estás abierto, siempre vas a aprender. ¿Por qué? Porque continuamente tiene que haber esa preparación. Amén. Y yo quiero presentarme delante del Señor como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, porque dice el verso 20, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Esto también es algo muy importante. Siempre tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. Amén. Yo creo aún debemos de buscar oportunidades, ¿sí?, para hacer lo correcto. Amén. Debemos de ser generosos. Amén. Porque más bienaventurado es dar. Y no estoy solamente hablando de dinero, ¿sí?, o de posesiones. También es importante darnos a nosotros mismos, a otros. Amén. Ayudar a otros. A lo mejor no tenemos los medios económicos, pero también a lo mejor tenemos los medios espirituales para poder ayudar a esa persona. Ayudemos a esa persona. Amén. Siempre tenemos que estar dispuestos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es interesante porque habrá hombres
amadores de sí mismos, no aman al Señor. O sea, creo que el día de ayer hablábamos de prioridades. Su primera prioridad no es el amor a Dios, no es el amor al prójimo. Su primera prioridad, la raíz, es amarse a sí mismos. Amén. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad. Pero dice la Biblia, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos invita a que sean tus compadres? No, ¿verdad? Sal corriendo. Si nosotros vamos a Pedro, a segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Es un verso muy conocido, es un verso que es predicado muchas veces dentro de este instituto. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Ahí es donde me quiero detener. Hay dos clases de piedad, la buena, la verdadera y la falsa. La verdadera está basada en la fe. La falsa está basada en el amor a uno mismo. Amén. Lo que quiero decir con esto es que no todo lo que se ve bien está bien. Y se lo digo porque nuestra cultura es una cultura de apariencias. Esto pasaba en México y sigue pasando, a lo mejor en Guatemala no pasa eso, pero gente aparenta ser rica y es pobre. ¿Sí? Yo conocía gente que tenía el carro último modelo, pero en el refrigerador no tenían ni un litro de leche, ¿verdad? O sea, las prioridades estaban totalmente, ¿sí? Pero también está lo contrario, hay gente que aparenta ser pobre y es rica, amén. Muchas veces nos movemos en medio de apariencias. Una de las cosas culturales que debemos de vencer es no debemos, ¿sí?, de juzgar las cosas por la apariencia. Pero es tan importante es el discernimiento. Amén. En otras culturas hay otros problemas. Amén. Pero en nuestra cultura en general, o a lo mejor en Guatemala ya no pasa eso, alabado sea el Señor, ¿no? Pero muchos cristianos aparentan, es más, ha habido casos de iglesias en los cuales aparentaban que había una gran abundancia y después llega un tiempo en el cual descubre la gente que están endeudados, no hasta aquí, sino lo que sigue. O sea, aparentemente todo era glamour y todo era como si los billetes fluyeran en medio de su hogar, pero llega un momento en el cual se revela lo que hay realmente, ¿sí? Y es una deuda, pero de aquellas. Muchas iglesias en los Estados Unidos, la famosa crisis del 2008, yo sé, a Guatemala le pegó duro, pero le voy a decir una cosa, en Estados Unidos fue. Pero muchas iglesias, muchísimas iglesias, cerraron por la cultura de la apariencia. Y desgraciadamente esto pasa mucho porque hay pastores que están más interesados en un edificio bonito que en edificar a la gente. Y tenían el edificio bonito que a saber cómo estaba la iglesia. Pero viene la crisis económica y ras. Y mucha gente, tanto gente hispana como gente americana, ¿sí?, tuvieron que cerrar, ¿sí? Porque no solamente la crisis descubrió la deuda, sino después de la crisis la deuda se aumentó en vez de. Y hasta el día de hoy estamos hablando del 2019, porque yo conozco a gente que todavía fue afectada en el 2008 y en el 2019, ¿sí?, sigue arrastrando con los problemas de ese entonces, solamente por vivir en las apariencias. Hubo gente que no tenía los recursos económicos, por ejemplo, para comprar una casa,
Pero llegó un momento en los Estados Unidos por ahí del 2006, 2007, que prácticamente si yo hacía una carta y le ponía cualquier firma, me daban una casa casi así. Voy a decir, ¿Estados Unidos? Sí, también hay cosas chuecas en los Estados Unidos. Y no se conformaron con una casa, sino empezaron a creer que eran magnates de los bienes raíces. Compraron 2, compraron 3, compraron 4. Les llega la crisis porque a todos les llega de un solo y pierden no solamente todas las casas, sino todo el crédito, todo su score, pierden hasta la camisa. Y vuelvo a repetir, conozco yo todavía gente que hasta el día de hoy está pagando las consecuencias de ese, porque mucho fue apariencia. Amén. También eso sucede en lo espiritual. Amén. Y se los digo con todo mi corazón. Amén. Dios desea, antes de que Él venga por segunda vez, arreglar muchas cosas que están mal dentro del mundo cristiano, dentro de las iglesias. Amén. Y una de esas es aparentar algo que no somos. Amén. El espíritu religioso es un espíritu de apariencia. Amén. Y Dios tiene que tratar con nosotros en eso, porque aún tenemos, a lo mejor después de mucho tiempo de andar con el Señor, aún tenemos ciertas cosas. Amén. Que Dios necesita limpiar, que Dios necesita purificar. Amén. Porque la verdadera piedad, el resultado, como dice Segunda de Pedro, capítulo 1, sí, porque dice que después de la piedad vienen 2 frutos, el afecto fraternal y el amor al Señor. Amén. Si hay una verdadera piedad, vamos a cumplir con los 2 mandamientos principales. Amén. ¿Cuáles son los 2 mandamientos principales? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente la verdadera piedad nos puede llevar a cumplir con esos 2 mandamientos. Amén. El fin es cumplirlos, pero el camino es la fe para poder llegar a la piedad. Amén. En el otro lado, lo que decía Timoteo, los amadores de sí mismos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, no cumplirán con los 2 mandamientos principales. Amén. Es tan importante entender ciertos principios. Amén. Si volvemos nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 3. Verso 7 dice que estas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Entonces Pablo le vuelve a recordar a Timoteo todo lo que ha tenido que pasar. No solamente lo ha pasado por él mismo, amén, sino lo ha pasado como ejemplo para otras personas para poder seguir adelante. Amén. Vuelve a repetirle en el verso 14, persiste tú en lo que has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿Crees? Por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a ir al libro de Tito. El nombre de Tito significa agradable o honorable. La palabra bueno o buena está 8 veces, la palabra salvador 6, la palabra doctrina y sana o sanidad está 3 veces cada una. Y el verso clave de Tito se encuentra en Tito capítulo 2, versos del 11 al 14.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Si cada uno de nosotros estamos pidiendo por un avivamiento, una de las primeras cosas de un avivamiento es purificación. Amén. Como dice el Señor en su palabra, ¿quién subirá al monte del Señor el limpio de manos y el puro de corazón? Amén. En medio de tantas cosas que nos rodean, una de las cosas que debemos de pedir al Señor: Señor, purifícanos. Señor, purifícanos. Amén. Porque el Señor desea purificar para sí un pueblo propio. El propósito de este libro es dar a Tito las calificaciones específicas para ancianos en Creta, que era algo muy similar a lo que instruyó a su otro hijo Timoteo. Número 2, otro propósito es enseñar la vida piadosa que debe vivirse bajo la gracia. Y número 3, como lo hizo también con Timoteo, enseñar la sana doctrina. Y realmente el resultado de la sana doctrina es la piedad, la verdadera piedad. Amén, porque la palabra piedad se repite en todas estas cartas. Yo creo con mi corazón que piedad se resume en todo lo que necesitamos: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. La piedad es un conjunto de cosas que ha permitido el Señor nuestra vida para realmente poder llevar una vida piadosa. Amén. La sana doctrina nos lleva al carácter, formar nuestro carácter. Uno de los principios básicos de este instituto bíblico y uno de los principios básicos que recibimos de Pastor Bailey durante muchos años es el carácter de Cristo en nosotros, que el Señor desea desarrollar su carácter en nosotros. Amén. Porque el Señor también quiere utilizarnos para desarrollar el carácter de otros. Amén. La verdadera piedad no son palabras, sino es lo que somos, o sea, nuestro carácter, y lo que hacemos, nuestro ministerio. Amén. Y número 3, la gracia de Dios nos motivará a hacer las obras, las buenas obras que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Tito capítulo 1 relata algo muy similar a lo que vimos en Timoteo. Por esta causa, verso 5, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Amén. Cada iglesia va a tener que pasar por tiempos en los cuales se necesita corregir lo deficiente. Amén. La iglesia no es una organización, sino es un organismo. Somos el cuerpo del Señor, amén. Y a veces el cuerpo se enferma, amén. Y a veces dentro de la iglesia hay partes de la iglesia que se enferman, amén. Yo creo con todo mi corazón que una iglesia sana no es una iglesia que no se enferma, porque todas las iglesias van a pasar por alguna enfermedad, sino es aquella iglesia que puede sanarse de la enfermedad. ¿Me explico? Hay iglesias que cuando no se corrige lo deficiente y la enfermedad empieza a aumentar, muchas veces termina con esa iglesia. Una iglesia sana no es una iglesia carente de problemas, es una iglesia, ¿sí?, que hay problemas o que hay cosas que deben de corregir, pero que tenemos victoria y podemos seguir adelante. Amén. Así como nosotros permanecemos sanos y de vez en cuando tenemos que ir al doctor a checarnos, y de vez en cuando nos da una gripe, o de vez en cuando, sí, ¿verdad? Pero sanamos, amén. La iglesia del Señor va a pasar por diferentes etapas, y una de ellas es de corregir lo deficiente. Amén. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, pero tiene que ser corregido. Amén.
Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad. Es tan importante establecer liderazgo. Ustedes se fijan desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre levanta un líder, o el Señor levanta varios líderes. Amén. Y a través del líder, el Señor usa ese líder, amén, para su pueblo. Moisés, David, Salomón, los jueces, amén, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Los apóstoles, ¿sí? La gente que fue clave en ciertos lugares. Dios siempre está buscando líderes, amén. Y en este caso le encarga a Tito, establece ancianos en cada lugar. Se necesita de un liderazgo, amén. Hay un movimiento en los Estados Unidos que dice que no se necesita liderazgo, que nos reunamos, estudiemos la Biblia, hagamos esto, aquello, pero no necesitamos un liderazgo, no necesitamos un orden de liderazgo. No, se necesita en el cuerpo del Señor. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. A lo mejor ustedes no han oído eso, pero es un poco común en los Estados Unidos. Verso 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Es tan importante el matrimonio. En el ministerio es tan importante tanto el hombre como la mujer. Lo que he aprendido a través de los años es que cuando es elegido un líder, tiene que ser elegidos ambos. Yo sé que el hombre es la cabeza, pero es tan importante el ejemplo de un buen matrimonio dentro de una área de liderazgo, porque hay ciertas cosas que como hombres podemos manejar, pero hay ciertas cosas que nuestras esposas son mucho mejores en manejar que nosotros. Amén. Nos complementamos. Yo creo en todo mi corazón que en el ministerio, sí, un matrimonio se complementa el uno al otro. No es una competencia entre el uno y el otro. Amén. Y no es, como dice el dicho, ¿no?, que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Yo no creo que, sí, está detrás de la mujer, ni tampoco tiene que estar delante, tiene que estar al lado. El Señor llama a la mujer como la ayuda idónea. Amén. Y yo creo que en el liderazgo es tan importante el matrimonio como ejemplo hacia los demás. Amén. Marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes. Amén. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Tito capítulo 2. Tito capítulo 3, me voy a ir hasta verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tan importante nuestra relación con los gobernantes, con las autoridades. Amén. Por eso es importante pagar los impuestos, por eso es importante obedecer las cosas. Por eso, por ejemplo, ahora que el Señor nos permitió comprar un edificio, el primer edificio después de muchos años de andar por aquí para allá, lo primero que hicimos mi esposa y yo fue ir al town, que se le llama allá, e ir con la persona encargada y vigilar que todo lo que se tiene dentro del edificio está cumpliendo con las leyes. ¿Por qué? Porque queremos ser de buen testimonio. Amén. En México vi mucho eso, ¿verdad? Que decía el pastor, en el nombre del Señor voy a construir, no me importan las reglas, no me importa lo que dicen, y vamos a ver qué pasa. Estuve en una iglesia muy grande que no había construido el estacionamiento. A lo mejor se oye de risa, pero se aventaron, como decimos nosotros, a la Viva México. No importa, estamos en fe y adelante, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un auditorio para 3, 4 mil personas, si no tienes suficiente estacionamiento, por ejemplo, va a ser un dolor de cabeza. Y ellos pudieron haber tenido todo desde un principio bien. En los reglamentos se te exige que si hay algo que sucede dentro del edificio, la gente tiene que ser capaz de salir en menos de 10 minutos. ¿Sí? Y no solamente salir del edificio, sino entrar a su automóvil y vámonos. Gracias a Dios nunca ha pasado nada.
Pero si llegara a pasar eso en ese lugar, no salen ni en una hora. Amén. Y le voy a decir, hay muchas cosas que yo entiendo que no vienen al caso, pero hay otras cosas que, como dicen en inglés, it makes sense, hacen sentido. Amén. Y es parte de obedecer. Estoy poniendo un ejemplo, como hay muchos. Cuando voy manejando en una zona de 50 millas y vengo a 70, ¿sí? Pues estoy no solamente quebrando la ley, sino por algo está ese letrero de 50, porque a lo mejor adelante hay un semáforo, o porque a lo mejor adelante hay una zona que no es de 50, sino de 30, entonces tienes que empezarte a frenar, etcétera, etcétera. Entonces yo no obedezco a eso, tarde o temprano voy a tener problemas. A veces los cristianos se quedan, ay, sí, me agarraron en esto y ahora me multaron por aquello. Pero si desde un principio no aprendiste a someterte a las autoridades y obedecerlas, vas a tener problemas. Amén. Lo que quiero llevar es que hay muchas reglas que no hacen sentido, entiendo. Hay muchas reglas y hay muchas leyes, inclusive leyes que van en contra de la palabra del Señor. No estoy hablando de ellas, pero estoy hablando de las otras que hacen sentido y que están por alguna circunstancia, amén, y que debemos de obedecer, amén, para hacer testimonio, para aprendernos a someter a gobernantes y autoridades, amén. Parte de lo que hace el apóstol Pablo es que también tenemos que dar ejemplo hacia la comunidad, ¿sí? Tenemos que dar ejemplo como cristianos hacia el gobierno estatal, municipal, regional, en donde tú te encuentres, amén. Porque le voy a decir una cosa, tarde o temprano Dios te va a llevar a esos lugares para que seas testimonio, amén. Para que la gente diga, estos no son los raros que yo pensé, porque a veces la gente tiene conceptos equivocados del cristiano, amén. Y a lo mejor cree que somos medio raros o que no obedecemos ciertas cosas. Y a lo mejor dicen, vino, consultó, quiere hacer las cosas legalmente. Bueno, adelante, ¿no? Realmente no tenemos que tener miedo de los gobernantes, de las autoridades, de las leyes. Y vuelvo a repetir, hay leyes, por ejemplo en Estados Unidos, la ley del aborto va en contra total de la palabra del Señor. Amén. Esas leyes no podemos hacer caso, amén. Esas leyes va a tener que haber una confrontación entre la iglesia, ¿sí? Y esas leyes. Pero hay otras que sí hacen sentido, amén. Que se han hecho con cierto pensamiento detrás de ello y que debemos de dar testimonio también a través de ello. Verso 4, porque cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia como que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Parte de la enseñanza, parte de la predicación, parte del liderazgo es insistir con firmeza en los principios de la palabra del Señor. Amén. Si ahora pasamos a Filemón, que es una carta muy pequeña. La palabra Filemón, el nombre Filemón significa amistad. Y es un libro de reconciliación. La palabra hermano se encuentra 4 veces, la palabra recibe 2 veces, la palabra amor 4 veces y la palabra prisionero 2 veces. Y realmente en esta carta hay 3 personajes principales. Número 1, Filemón, que es un maestro. Onésimo, que era un esclavo de Filemón, que fue que robó y huyó. Y Pablo es el que intercede para que vuelva otra vez. Y dice Filemón capítulo 1, solamente un capítulo, el verso 15 y 16, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén.
Una de las cosas que Pablo pone, no en todas las cartas, pero en algunas de ellas, dice: doy gracias a mi Dios, Filemón 1:4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Amén. Un buen padre espiritual continuamente pone a sus hijos espirituales en oración. Amén. Y siempre da gracias por ellos. Verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Eso mismo repitió en muchos, no en todas las iglesias, pero en muchas de las iglesias, ¿sí? Que la constante testimonio de una iglesia, en el caso de él, de una persona, era el amor hacia los demás y la fe que tenían en el Señor. Amén. Verso 8, y aquí es donde Pablo empieza a interceder por Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo era un esclavo que le servía a Filemón, ¿sí? Le robó, salió huyendo, ¿sí? Pero Pablo, en medio de sus prisiones, se encuentra con él y Onésimo se convierte al Señor. Amén. Y lo dice claramente en el verso 11, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, ha cambiado. Ha habido una transformación del Señor, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Amén. Estaba recomendando. Por eso es una carta de restauración. Amén. Pablo estaba intercediendo por esta persona que había hecho lo contrario, pero que ahora se ha convertido al Señor. Amén. Y le está pidiendo: por favor, recíbelo como si tú me estuvieras recibiendo. Amén. Yo quisiera retenerle conmigo, dice el verso 13, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, está apelando a la voluntad de Filemón. Amén. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para la que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amén. A veces traer la paz entre dos hombres, por ejemplo, en esta situación, no es fácil. Amén. Pero aquí vemos un ejemplo de restauración. Amén. Aún dice, ¿sí?, que si te robó algo, yo mismo te lo voy a pagar. Si ha habido ciertas cosas que se pueden restituir, se tienen que restituir. Amén. Parte de la restauración también significa restitución. Amén. Por supuesto, en casos extremos, como en el caso de un homicidio, pues no se puede restituir a la persona. Amén. Pero aún Dios puede perdonar a un homicida, por supuesto que sí. Amén. Dios es un Dios que en su corazón está, amén, la restauración. Y en este caso vemos claramente cómo Pablo está siendo un instrumento del Señor para poder restaurar, ¿sí?, la relación de un esclavo, y le está diciendo: ya no le recibas como esclavo, recíbele como un hermano. Amén. No solamente le estaba pidiendo a Filemón que lo recibiera, sino que aún cambiara su posición. Amén. Es interesante. El esclavo en ese entonces no tenía derechos, ¿sí? Su vida no era de él, le pertenecía al amo. O sea, en esos tiempos del Nuevo Testamento se compraba a la persona, y esa persona, ¿sí?, no tenía capacidad de decisión. Era el dueño, el amo, el que decidía por todas las cosas. Pero ahora Pablo no solamente está diciendo: recíbele como esclavo, sino recíbele como un hermano, ¿sí? Ve más allá. Y siempre la restauración va más allá, ¿sí?, de lo que hubo anteriormente. Amén. Cuando el hijo pródigo regresa con su padre, lo que tiene en su pensamiento el hijo pródigo, le dice: hazme como el más bajo de tus siervos. Era su hijo y seguía siendo su hijo. Pero en su pensamiento realmente entendió que había hecho, que había desperdiciado todo, ¿sí?, que había
hecho muchas cosas totalmente incorrectas, pero estaba dispuesto a que si su padre lo recibía, que lo recibiera como el siervo más bajo. Pero ¿qué es lo que hace el padre? Lo recibe como su hijo, amén. Lo recibe en el estado original en el cual se fue y es restaurado, amén. Entonces, este es el corazón del Señor, amén. Aún en medio no solamente de una relación padre e hijo, sino también en medio de una relación, amén, en el cual una persona trabajaba para otra persona y robó y salió huyendo, amén. Si vamos ahora a Hebreos, y Hebreos es un libro que se necesitaría una clase completa. Para poder ver todas las cosas, solamente voy a ver apenas unas, amén. Y es considerado el libro del sacerdocio de Cristo. En este libro nos explica la supremacía no solamente del sacrificio del Señor Jesús, sino del sacerdocio del Señor Jesús, que es según el orden de Melquisedec. Estoy seguro que todos han estudiado el famoso orden de Melquisedec, amén. Las palabras clave en el libro de Hebreos es sacerdote y sacerdocio 33 veces. La palabra fe se encuentra 31 veces. La palabra sangre 20 veces. La palabra cielo, cielo celestial se encuentra 16. Y la palabra perfección o perfeccionado se encuentra 12 veces. El verso clave de Hebreos se encuentra en Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Y realmente el propósito de este libro es presentar al Señor Jesús en su preeminencia absoluta, en su importancia absoluta, como la final y completa revelación de Dios. Amén. También el propósito de este libro es revelar las promesas, sacrificios, sacerdocio y el santuario del nuevo pacto en Jesús. Amén. Acuérdense que el antiguo pacto era la sombra, fue la sombra del nuevo pacto. Y el nuevo pacto sobrepasa todo, en todos los términos, al antiguo pacto. Es más, el antiguo pacto nos señala que se necesitaba un nuevo pacto. Amén. Este libro revela, vuelvo a repetir, todas las promesas, los sacrificios, el sacerdocio y el santuario del nuevo pacto que se encuentra en el Señor Jesús. Y realmente el mensaje central es que la fe en la sangre de nuestro Señor Jesús, que es eterno, perfecto y celestial, y que es nuestro sacerdote, amén, vuelvo a repetir, el mensaje central es que la fe en la sangre de nuestro Señor Jesús, que es eterno, perfecto, y nuestro sacerdote es mejor de lo que era la sombra en el antiguo pacto. Realmente es una epístola muy famosa, muy preciosa, y también muy famosa, pues procura llevarnos detrás del velo al lugar santísimo, a una comunión íntima con nuestro bendito Señor. Por lo tanto, está llena de referencias a pasajes del Antiguo Testamento sobre el tabernáculo de Moisés, sus sacrificios y el sacerdocio, porque vuelvo a repetir, todo esto era sombra de lo que habría de venir. Pablo también continúa demostrando que el Nuevo Testamento es superior y muy superior al Antiguo, porque se basa en un sacrificio superior, el de su propio Hijo. Lo hemos repetido, el único sacrificio que Dios Padre acepta para que nosotros podamos no solamente ser perdonados, sino justificados, es el sacrificio de su Hijo Jesús. Amén. Él es el supremo sacrificio que sirve para toda la humanidad. Fue una sola vez y, como dice su palabra, y para siempre. Amén. En el antiguo pacto, ¿sí?, continuamente se tenían que sacrificar animales. Cada vez que metíamos la pata, si hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento, ¿sí?, un animalito tenía que pagar los platos rotos. Amén. Pero en el Nuevo Testamento es la sangre preciosa derramada en la cruz en un solo sacrificio. Amén. Para todo lo que nosotros necesitamos por siempre y para siempre. Amén. Y acuérdense